38 23 32 20. Universidad de Guadalajara. Durante la contingencia, nuestra barra de deportes de las 7 de la noche estará en receso. Durante este tiempo te mantendremos actualizado sobre la situación nacional e internacional del COVID-19 en nuestro informativo Coronavirus, la pandemia. Muy pronto, todos nuestros programas con el acontecer deportivo regresarán a su horario normal. Quédate en casa, quédate en Canal 44, la señal de todos. Desde la primera hora del día y hasta el anochecer, 44 noticias. Los sucesos más importantes que ocurren en tu ciudad, en el país. Señal especial. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permanecer en la sintonía de la señal de todos. Pues estamos por enlazarnos en estos instantes al mensaje que el rector general de la Universidad de Guadalajara ofrecerá con motivo de este seguimiento especial por la emergencia sanitaria de COVID-19. Usted ha visto, se ha enterado también a través de estos espacios acerca del puntual seguimiento que se ha hecho desde este grupo especial de epidemiólogos que la Universidad de Guadalajara ha aportado. Vamos a escuchar al rector general. Han sido basados en los casos que están comprobados, que están documentados, y además el día martes, junto con el gobernador del estado, se estará anunciando una nueva estrategia de muestreo en Jalisco, después de todo este debate que se ha venido dando de las pruebas rápidas, si están autorizadas, si no están autorizadas, si sí sirven, si no sirven. Jalisco ha tenido y ha estado tratando de jugar en todas las pistas, todo lo que sea útil para prevenir se ha intentado, y bueno, pues la idea es, la universidad todo este tiempo ha tratado de seguir perfeccionando las capacidades de su infraestructura para poder ayudar en cualquiera de los escenarios que el gobierno del estado decide encabezar para ampliar el muestreo y darle más una estrategia epidemiológica más certera, tener datos más precisos, conocer la realidad al 100% y no solo teniendo un caso documentado y 8.34 que no. Y bueno, pues por eso, en coordinación con el gobierno del estado, estuvimos hoy en la mañana con el gobernador. Decidimos hacer otro corte hoy el 10 de abril para que a partir del martes que inicie una nueva estrategia de muestreo en Jalisco, que será mucho más eficiente y que nos dará mucho más tranquilidad a todos para tener un mejor análisis y un mejor seguimiento de la estrategia. Quisimos y decidimos hacer otro corte hoy para que podamos tener más cercano a este cambio de estrategia de muestreo que empezará a funcionar en Jalisco. Entonces, por eso que decidimos nuevamente hoy informarles cómo van los avances, y bueno, no sin antes agradecer al doctor Jaime Andrade del Hospital Civil por toda la colaboración, y sin duda a la mesa de situación, a todos los investigadores que han hecho posible este seguimiento de la pandemia que estamos viviendo. Entonces pasaríamos a la presentación, si lo hacemos. En la primera lámina, bueno, podemos ver los casos totales por 100,000 habitantes, como Jalisco, que iniciamos el 12 de marzo esta estrategia, donde inició el Plan Jalisco. Siempre estuvimos en el segundo lugar en todos los indicadores de contagio, ya fuera por casos totales o por 100,000 habitantes. Ahorita que ya hay esta cantidad de casos, ya lo que conviene es relativizar el dato por 100,000 habitantes, porque había mucha gente que nos decía, pues bueno, es que la Ciudad de México tiene más habitantes que Jalisco, por eso no es comparable. Bueno, una vez que lo relativizamos a 100,000 habitantes, ya somos comparables y la cantidad de habitantes no altera la información. Entonces ahora sí el comparativo es parejo, digamos, y Jalisco pasa del segundo lugar que siempre estuvimos al lugar número 14. Entonces, ¿cómo Jalisco ha mantenido y han funcionado las estrategias de aislamiento que se han hecho? Es evidente. Pasamos a la que sigue. Aquí lo que hicimos fue profundizar más en este dato del lugar 14 para tratar de comparar casos importados
contra casos comunitarios. Esta primer lámina lo que informa es los casos importados. Como ya lo hemos dicho con anterioridad, este virus se movió por el mundo en avión. Eso no tenemos duda, que llegó a todo el mundo con casos importados. Y Jalisco está en las 3 entidades federativas que más visitantes internacionales tiene. El tener el aeropuerto de Guadalajara y el aeropuerto de Puerto Vallarta, sin duda, desde el inicio nos hizo un estado muy vulnerable para poder tener casos importados. Y a partir de que se conoció el primer caso, más bien antes, fuimos el único estado que tomó decisiones antes de tener el primer caso confirmado. Eso difícilmente hemos podido contener el tema de los casos importados. Ha sido una exigencia de esta mesa, de la universidad y del propio gobierno del estado, que se frenen los flujos aéreos de ciudades que tienen cercos sanitarios. Es algo que no se ha podido lograr, pero yo insistiría en que el gobierno federal debe de repensar el tema de los flujos de viajeros internacionales en el país, porque sigue siendo una fuente de contagio. Y en eso, en los casos importados, Jalisco estamos en el 6º lugar, cuando por vuelos deberíamos de estar entre el 2º y el 3er lugar. Solo la Ciudad de México y Quintana Roo pueden tener más viajeros internacionales que Jalisco. Entonces, desde inicio ya es un buen dato cómo pasamos del 2º lugar al 6º en casos importados. Eso quiere decir que el tema de los filtros sanitarios, la reducción de pasajeros, aunque no de viajes, ha funcionado, pero bueno, yo mantendríamos la postura de la universidad de que sí se debe de pensar en frenar los flujos aéreos. Tenemos un puente aéreo con Los Ángeles que verdaderamente abre, son miles de viajeros, y el caso de Nueva York con la Ciudad de México. Pero pasamos a la que sí, que son los casos comunitarios. Ahora sí, el contagio que ya se dio aquí en México a partir de los casos importados. Y vemos cómo Jalisco pasa al 17º lugar, o sea, pasamos al lugar 17. De tercero somos el 6º en importados, que eso ya es un buen lugar porque estamos en los 3 primeros aeropuertos, visitantes, y eso nos hace muy vulnerables. Pero como ya en el contagio comunitario nos vamos hasta el lugar 17. Este dato marca claramente cómo haber suspendido clases, cómo haber suspendido eventos masivos, cómo haber tomado decisiones a tiempo, siendo de los 3 estados más vulnerables en contagio. En los comunitarios nos vamos hasta el lugar 17, y eso hay que reconocer que es gracias a todo el aislamiento, a todos los ciudadanos que sí han ayudado a contener esto. Entonces ese me parece un dato muy relevante. Pasamos al que sigue. Aquí está el comparativo. Vemos cómo en la gráfica del lado izquierdo tenemos los casos importados en el 6º, y cómo en los casos comunitarios pasamos al lugar 17. Entonces eso, vemos como muchísimos estados han crecido los casos comunitarios. Ahorita tendremos otra lámina que nos compara y nos deja muy claro cómo se ha comportado bien esto, y eso evidencia claramente que está funcionando el plan y la estrategia que desde el 12 de marzo se echó a andar en Jalisco. O sea, ha valido la pena este mes de anticipaciones, ¿no? Es evidente. Pasamos al que sigue. Este es un dato relevante que a partir de hoy queremos empezar la universidad a plantear. Iniciamos con los extranjeros porque lo que planteábamos era evitar importar casos. No hemos tenido la respuesta que esperábamos, aunque se han reducido muchísimo los viajeros, no se han cerrado las puertas a los lugares que vienen de ciudades que tienen cercos sanitarios. Pero ahora hay que sumarle un elemento más. Hoy ya nos deben de empezar a preocupar también la movilidad nacional. O sea, mientras al principio pudimos haber evitado con el tema internacional, hoy ya seguimos teniendo el problema internacional, pero ahora hay que sumarle que si 17 estados, 16 estados están, o bueno, 13 para hablar de los casos totales, estados ya están con índices más altos que Jalisco, pues ahora lo que tenemos que pensar es cómo en el contexto nacional blindamos. Y eso suma a que tenemos que empezar a hacer estrategias ya de la movilidad nacional. O sea, los flujos de la Ciudad de México, los flujos que hay al interior del país ya pueden empezar a afectarnos a Jalisco. Entonces, aquí están, México tiene una movilidad de visitantes nacionales. En total hay una movilidad de 68 millones de
de personas que se mueven durante el año, extranjeros tenemos 22.974.000, o sea que la movilidad, digamos que hay con datos del INEGI del 2018, que es el dato más actualizado que tenemos, es de 91 millones. En el caso de Jalisco, recibimos 5.713.770 viajeros nacionales en el año. Eso es el 8.4% de los viajeros en el país. O sea, Jalisco recibe al 8.4% de los viajeros de todo el país. Y en caso de extranjeros recibimos 1.266.994, ese es el 5.5%. Entonces, en total, entre extranjeros y nacionales, Jalisco recibe 6.980.000 viajeros durante el año. Eso es el 7.7. Entonces, aquí vemos cómo la movilidad de viajeros que recibe Jalisco nos pone muy por encima de la media nacional, nos hace uno de los estados más vulnerables. Y a pesar de esta movilidad, vemos cómo Jalisco está en el lugar 14. Cuando vuelvo a insistir, en movilidad estamos en los primeros 3 lugares y a pesar de eso ya estamos en el 14 en la tabla. Pero esto, además de que grafica que vamos bien en ese escenario, sigue siendo un punto de peligro. Entonces yo sí creo que una de las cosas que tenemos que empezar a plantear es cuidar, nada más la central camionera de Guadalajara en promedio 50,000 viajeros al mes. Entonces, hoy ya tenemos que ampliar estos filtros, estos cercos, no solo en los aeropuertos, sino también ya tenemos que revisar casetas, tenemos que ver centrales de autobuses, porque yo creo que el control ya también hay que hacerlo con los viajeros internos. Vemos cómo en Estados Unidos, Nueva York, ya empieza a contaminar a New Jersey, empieza a contaminar a otros estados, o sea, la movilidad interna de Estados Unidos ya hoy es un problema. Entonces, vamos a entrar la siguiente fase también a que la movilidad interna también mueva el virus en el país y no podemos el esfuerzo de los jaliscienses que se vea opacado por esta movilidad. Entonces tenemos que tener esos controles. Pasamos a la que sigue. Simplemente grafica todos los estados del país, como desde es el informe de este mes, o sea, a partir de que inició el Plan Jalisco, cómo se han comportado todos los estados del país. No pudimos ponerle los colores porque bueno, se volvería ilegible esta gráfica, pero simplemente refleja cómo Jalisco en el contexto nacional, vean cómo si ha sido un estado que ha aplanado su curva, o sea, el objetivo de aplanar, que ha sido el objetivo de todos los países, cómo achatamos esa curva, ¿no? Jalisco lo está logrando. O sea, Jalisco sí está teniendo una curva achatada y vemos cómo ya son más de 3 estados los que están con una curva mucho más pronunciada que la de Jalisco. Entonces aquí esta gráfica refleja las curvas de todo el país contra la de Jalisco. Pero vamos haciendo comparativos con los 5 estados que más casos tienen. Entonces pasamos a la que sigue. Aquí está el comparativo contra la Ciudad de México. Podemos ver la curva de Jalisco a partir del 12 de marzo, cómo se ha comportado y cómo hasta en algunos momentos íbamos casi igual, si se fijan al principio, y cómo ya la Ciudad de México se despega de una manera muy clara. Pasamos a la que sigue. Baja California Sur, vemos cómo Jalisco iba peor que Baja California Sur al inicio todavía y cómo de un momento también ya se despega Baja California Sur, su curva se pronuncia y Jalisco sigue muy por debajo. Pasamos a la que sigue. Quintana Roo, ¿no? Lo mismo, vemos cómo se pronuncia y cómo va Jalisco. Pasamos a la que sigue. Y Baja California Norte, como vemos cómo Jalisco iba por encima de Baja California Norte y cómo ya a partir de hace algunos días, cómo ya la curva se hizo pronunciada. Entonces, volvemos a graficar que lo importante de la estrategia, digamos de manera didáctica y simple, siempre se ha dicho que lo que se tiene que lograr es achatar esa curva, lograr que eso te da tiempo, compras tiempo para tener estrategias, te permite reaccionar y al final del camino, si todos nos seguimos portando bien y los jaliscienses no salimos al mercado del mar, no vamos a tener un problema, ¿no? Entonces esto nos grafica que estamos muy bien y podemos ver ya, estos datos son con el mismo sistema Centinela, todos estamos comparando peras con peras, ¿no? Aunque nosotros seguimos creyendo que necesitamos pasar una fase de muestreo diferente. Entonces pasamos a la que sigue. Tabasco, es otro caso, que podemos ver cómo Jalisco, todavía hace un tiempo íbamos por encima de Tabasco y cómo ya también Tabasco se empezó a pronunciar. Entonces eso habla de cómo Jalisco ha ido manteniendo esa curva y los estados que no hicieron a tiempo sus prevenciones y Sinaloa, digo que ese todavía
clarifica más porque todavía hace menos tiempo y Sinaloa iba por debajo en casos que Jalisco, y vemos cómo ya también Sinaloa se empieza a despegar y Jalisco mantiene esa curva. Entonces aquí ya analizamos contra los 5 casos y ahora son los mismos datos en una sola gráfica. Ahora sí podemos comparar los 5 estados con mayor número de casos por 100,000 habitantes contra Jalisco por 100,000 habitantes. Entonces podemos ver cómo Jalisco se está comportando bien, y bueno, abajo de estos 5 todavía hay 8 estados más por encima de Jalisco. O sea, Jalisco está en el lugar 14, ¿no? Pasamos a que sigue. Y bueno, esto yo creo que es importantísimo que lo podamos presentar, porque es lo que les comentábamos de casos importados contra comunitarios, y quiero aprovechar para decir que desde hace 2 días el gobierno federal no está informando la diferencia entre importados y comunitarios, y aprovecho para decir que todos los días cambian la información, son documentos cerrados los que exhibe, son PDFs que nuestro equipo ha tenido que volver a capturar todos los días por la calidad de datos que arroja el gobierno federal. Nos obligan a capturar todos los datos, cuando yo creo que por poquita transparencia el gobierno federal podría, borran los datos de los días anteriores, solo dejan los de ese día, cambian los datos que dan, unos días dan unos, un día disgregan por estados, otros días no los disgregan, y eso, en estos momentos se necesita mucha transparencia, pero además la cantidad de trabajo que significa pasar la información que ellos dan todas las noches para poderlo hacer un Excel editable y manejable, verdaderamente no lo podrían evitar si el gobierno dejara la información y diera bases de datos manejables y no, digamos, imágenes cerradas que uno tiene que capturar. Entonces yo sí debo decirlo, porque ha sido muchísimo trabajo de la mesa de situación tener que capturar todo todos los días para poder hacer comparativos. Me parece que eso no puede suceder en este país, ¿no? Pero regresamos al dato. Fíjense cómo Jalisco sigue teniendo más casos importados que comunitarios. O sea, todavía tenemos el 51% de nuestros casos fueron importados y el 49% son comunitarios, y comparémonos con los demás estados. La Ciudad de México ya tiene 74% de casos comunitarios, Baja California Sur el 89%, Norte 82%, Quintana Roo 80%, Tabasco 90% y Sinaloa 90%, ¿no? Entonces, esto habla de cómo, si nos comparamos, no nada más estamos en un buen lugar en la tabla y vamos recuperando. Esto dice por qué estamos achatando la curva, porque no nos estamos contagiando aquí. Sí, nuestros contagios siguieron siendo los que vienen de fuera, y gracias al aislamiento no estamos creciendo nuestra curva, y ahí eso lo grafica claramente. Somos el mejor estado, digamos, en casos comunitarios estamos en lugar 17, entonces eso habla de la eficiencia del aislamiento. Pasamos a la que sigue. Y bueno, esta sería, digamos, la última, que es para que volvamos a ver. Esta gráfica es la que les dimos de cómo, dependiendo del nivel de aislamiento, lo que planteábamos es llegar a una meta del 60%. La última vez que informamos teníamos 82 casos, que fue el 28 de marzo, está en negritas, y eso nos daba un nivel de aislamiento del 40%, y ahí hacíamos un llamado a que necesitábamos el 60%. Habíamos aflojado el ritmo ese día, y nuestro nivel de aislamiento era el del 40%. Hoy, el 10 de abril, digamos, con el corte de ayer del 9, estamos en un nivel de aislamiento del 54%. Son 139 casos que nos hablan de que estamos a 6% de lograr la meta de llegar al 60%, aunque este fin de semana vimos nuevamente que se aflojó la disciplina. Entonces, ese es un llamado. Estamos a 6 puntos de lograr la meta del 60% de aislamiento. Si logramos esa meta, vamos a tener una pandemia muy manejable en Jalisco. Vamos a ser el mejor estado del país, de los mejores casos del mundo de contención, y yo creo que los jaliscienses hoy más que nunca tenemos que demostrar que este mes ha valido la pena, pero que tenemos que seguir con la disciplina para que al final esta estrategia llegue a buen fin. Entonces sí necesitamos reforzar, no podemos aflojar el paso, pero bueno, con este corte podemos decir que a partir del martes ojalá y se rompa el modelo Centinela en Jalisco y podamos no hacer una muestra de 1 de cada 10 sospechosos, que es lo que la estrategia que se ha llevado en el país. Esperemos aportar la universidad para que Jalisco tenga un sistema de muestreo, aunque no tengamos muestras rápidas, que nos garantice que el 100% de los casos sospechosos sean
tengan muestra para tener tranquilidad. Entonces, el martes estaremos anunciando junto con el gobierno del Estado, pero quisimos hacer un último corte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su mensaje, doctor Ricardo Villanueva. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con Mariana. Son las palabras del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. El llamado es a mantenerse con estas medidas de aislamiento social. El llamado es a quedarse en casa. Ya lo escuchaba usted, como concluía, a 6 puntos porcentuales de lograr, de acuerdo con los datos de los cuales se dispone, que el 60% de la población jalisciense se mantenga en casa. Recordar que se ha dicho con antelación que si 60% al menos de los habitantes de Jalisco se queda en casa, se logrará evitar este contagio masivo. Ya ha quedado muy claro en este comparativo cómo han funcionado estas medidas y el que se haya iniciado con antelación con respecto a otras entidades federativas. Así que, por favor, usted quédese en casa. Muchas gracias. Señal especial. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Es una señal que se produce con el alma. Somos la televisión que se hace con los que nacimos aquí. Transmitimos nuestra señal por el aire para todos y como ningún otro canal en nuestro país simultáneamente se puede ver en todo el mundo por internet. Nuestra señal llega a la ciudad, la playa y la sierra, pero también llega a California. Somos valientes e independientes, libres. Nos vemos en la tele, en la compu y en el cel. Hacemos programas con una perspectiva única, porque creemos que hay muchas cosas nuevas por descubrir, de lo más familiar a lo desconocido, del deporte, el cine y los documentales a las